L'incontro con Gesù ci chiama a El vivere encuentro due con Jesús atteggiamenti nos llama a vivir dos che actitudes, sono dos, fondamentali que son e che ci fundamentales permettono di y diventare que nos suoi hacen discepoli. capaces de llegar a ser sus Il discípulos. primo atteggiamento, La primera actitud, ascoltare la parola. escuchar la palabra. Il secondo La atteggiamento, segunda vivere la actitud, parola. vivir la palabra. Prima ascoltare, perché Primero tutto nasce escucharla, dall'ascolto, porque todo nace dall'aprirsi a de la Lui, escucha, de dall'accogliere abrirse il a dono Él, de prezioso della acoger el sua don amicizia. precioso de Ma su poi amistad. è importante Pero después es vivere la importante parola vivir la ricevuta palabra per recibida, non essere para no ascoltatori ser vani oyentes che superficiales illudono que se se stessi, engañan a sí mismos, per non rischiare di para no ascoltare soltanto con le arriesgarnos a orecchie escuchar solo con los senza che il oídos, seme della parola sin que la scenda semilla de la nel cuore palabra e llegue al cambi il nostro corazón modo di y cambie pensare, di nuestro modo sentire, de di agire. pensar, de E questo sentir non è y de buono. actuar. Esto no es La bueno. parola che ci viene La donata palabra que se e che nos da y ascoltiamo que chiede di escuchamos diventare vita, tiene di que hacerse trasformare la vida, vita, di transformar la incarnarsi vida, nella nostra vita. encarnarse en nuestra vida. Questi due atteggiamenti essenziali, Estas dos ascoltare la actitudes parola e esenciales, vivere la escuchar la parola, palabra y vivir possiamo la palabra, contemplarli nel Vangelo podemos che è stato contemplarlas en el appena Evangelio que proclamato. se acaba de proclamar. Anzitutto, En primer ascoltare lugar, la parola. escuchar la palabra. L'Evangelista racconta che El tanta gente evangelista narra que accorreva mucha da gente Gesù acudía a e la Jesús y folla que la gli faceva multitud resa se attorno amontonaba per alrededor de ascoltare la Jesús parola di para Dio. escuchar la palabra de Dios. Cercano Lui, Lo hanno buscaban, fame e tenían sete della hambre y parola del sed de la Signore palabra del e la Señor sentono y la oyeron risuonare resonar nelle parole di Gesù. en las palabras de Dunque, Jesús. questa Por scena eso, che si esta ripete tante escena, volte nel que Vangelo se ci repite dice tantas che il veces en el cuore Evangelio, nos dice dell'uomo que el corazón del sempre è hombre alla está ricerca di una siempre en verità búsqueda de una verdad capace que di sea sfamare e capaz de saziare il alimentar suo y desiderio saciar di su felicità, deseo de felicidad, che non possiamo que no accontentarci podemos delle sole conformarnos parole solo umane con las o palabras dei humanas criteri di questo o con los mondo, dei criterios de giudizi este mundo, terreni. con sus juicios Sempre abbiamo mundanos. bisogno di una Necesitamos luce siempre che una venga luz que dall'alto venga de a lo alto illuminare i nostri para passi. iluminar Abbiamo nuestros bisogno di un'acqua pasos. viva che Necesitamos un agua possa viva que pueda dissetare i calmar la deserti sed dell'anima. de los desiertos del Abbiamo alma. bisogno di una Necesitamos un consolazione consuelo che non deluda, que no perché proviene defrauda, dal cielo porque e proviene non del dalle cielo effimere y no cose de di las qua giù. cosas efímeras del mundo. In mezzo allo stordimento En medio e alla del vanità delle parole aturdimiento umane, y la vanidad de las fratelli e palabras sorelle, humanas, hermanos y c'è hermanas, bisogno della parola di Dio. necesitamos la palabra de Dios, la palabra de L'unica Dios, la che è única bussola per il que nostro sirve de cammino, brújula en nuestro l'unica camino, che la da única tante que, ferite e frente a smarrimenti, tantas è heridas y grata di pérdidas, ricondurci es al capaz de significato devolvernos al autentico della significado vita. auténtico de la vida. Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, non dimentichiamo no questo. olvidemos Il esto. primo La compito del primera tarea discepolo, del discípulo, noi tutti siamo discepoli, todos nosotros il somos primo compito discípulos, del la discepolo primera non tarea è del quello di discípulo indossare no es la de l'abito vestir di el una hábito de religiosità una esteriormente religiosidad perfetta, di exteriormente fare cose perfecta, straordinarie ni de o hacer cosas impegnarsi in imprese extraordinarias o grandiose. dedicarse a grandes Il primo proyectos. compito, No, la primera il primo tarea, passo invece consiste nel el sapersi primer mettere paso in consiste, en ascolto cambio, en saber dell'unica ponerse parola a che la salva, escucha de la quella di única Gesù, palabra que come salva, possiamo la de vedere Jesús, nell'episodio como evangelico, podemos ver en el quando il episodio del maestro Evangelio cuando sale el sulla barca maestro di sube Pietro a la per barca de distanziarsi Pedro un para po' dalla riva distanciarse e un così poco de la predicare orilla meglio alla y así gente. poder predicar mejor a la La nostra gente. vita di fede Nuestra vida inizia de fe quando comienza umilmente cuando accogliamo Gesù sulla humildemente barca acogemos della a nostra Jesús en la esistenza, barca gli de facciamo nuestra spazio, existencia, ci le mettiamo in hacemos ascolto espacio, della sua nos parola ponemos a e la da essa escucha ci de facciamo su palabra interrogare, y por ella nos porre hacemos e cambiare. interpelar, nos agita Allo y nos stesso cambia. tempo, fratelli e sorelle, la Al parola mismo del tiempo, Signore hermanos y chiede hermanas, di la palabra del Señor nos incarnarsi pide concretamente in noi. que la encarnemos Perciò chiamati a concretamente en vivere la nosotros. parola. Por eso estamos llamados a Soltanto vivir la la palabra. parola, senza viverla, ci fa diventare Solamente come la papaveri, palabra, sin che vivirla, si nos dicono ma hace non si capisce, non si convertir vive. en loros,
Se dice, pero no se vive. En efecto, después de que Jesús terminó de predicar a la multitud desde la barca, se dirigió a Pedro y lo exhortó a asumir el riesgo de apostar por esa palabra. Navega mar adentro y echen las redes. La palabra del Señor no puede permanecer como una bonita idea abstracta o suscitar solo la emoción del momento. Más bien nos pide que cambiemos nuestra mirada, que nos dejemos transformar el corazón a imagen del de Cristo. La palabra nos llama a echar con valentía las redes del Evangelio en medio del mar del mundo, corriendo el riesgo, sí, corriendo el riesgo de vivir el amor que Él nos ha enseñado y ha vivido primero. También a nosotros, hermanos y hermanas, el Señor, con la fuerza abrasante de su palabra, nos pide ir mar adentro, alejándonos de las orillas pantanosas, de los malos hábitos, de los miedos y de las mediocridades, para atrevernos a emprender una nueva vida. La mediocridad le gusta al diablo porque entra allí y nos arruina. Por supuesto, nunca faltan los obstáculos y las excusas para decir que no. Pero fijémonos ahora en la actitud de Pedro. Pedro había pasado una noche difícil en la cual no había pescado nada. Estaba cansado, enojado y decepcionado. Sin embargo, en vez de quedarse paralizado en ese vacío y bloqueado por su fracaso, dice: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, es decir, si tú lo dices, echaré las redes. Si tú lo dices, echaré las redes. Y entonces sucede lo insólito, el milagro de una barca que se llena de pescados a tal grado que casi se hunde. Hermanos y hermanas, frente a las numerosas ocupaciones de nuestra vida cotidiana, ante la llamada que todos sentimos de construir una sociedad más justa, de avanzar en el camino de la paz y del diálogo, este diálogo que aquí en Indonesia se ha propuesto desde hace tiempo, este camino, a veces podemos sentirnos insuficientes, sentir el peso de tanto compromiso que no siempre da los frutos esperados o de nuestros errores que parecen frenar el camino. Pero con la misma humildad y la misma fe de Pedro, también a nosotros se nos pide que no permanezcamos encerrados en nuestros fracasos. Y esto es una cosa muy fea, porque los fracasos nos toman y nosotros podemos quedarnos prisioneros de nuestros fracasos. No, por favor, no que permanezcamos prisioneros de nuestros fracasos. Y en vez de permanecer con nuestra mirada fija en nuestras redes vacías, miremos a Jesús y confiemos en Él. No mires tus redes vacías, mira en Jesús, mira a Jesús. Él te hará caminar. Él te hará andar bien. Confía en Jesús. Siempre podemos arriesgarnos a ir mar adentro y volver a echar las redes, aun cuando hayamos pasado a través de la noche del fracaso, a través del tiempo de la desilusión, en el cual no hayamos sacado nada. Ahora voy a hacer un pequeño silencio y que cada uno de ustedes piense en los propios fracasos.
guardando questi fallimenti, Y mirando estos fracasos, arriesguemos, vayamos adelante con la valentía de la palabra de Dios. Santa Teresa de Calcuta, cuya memoria hoy celebramos, que incansablemente cuidó a los más pobres y se hizo promotora de la paz y del diálogo, decía: cuando no tengamos nada que dar, demos ese nada. Y recuerda, aunque no tengas nada que cosechar, no te canses nunca de sembrar. Hermanos y hermanas, no se cansen nunca de sembrar, porque eso es vida. Esto, hermanos y hermanas, quisiera decírselo también a ustedes, a esta nación, a este maravilloso y variado archipiélago. No se cansen de zarpar, no se cansen de echar las redes, no se cansen de soñar, no se cansen de soñar y de construir aún una civilización de paz. Atrévanse siempre a soñar en la fraternidad, que es un verdadero tesoro entre ustedes. Con la palabra del Señor los animo a sembrar amor, a reconocer confiados el camino del diálogo, a seguir manifestando su bondad y amabilidad con la sonrisa típica que los caracteriza. Les dijeron que ustedes son un pueblo sonriente. No pierdan la sonrisa, por favor, y vayan adelante. Siate costruttori di pace. Y sean constructores de paz, sean constructores de esperanza. Este es el deseo expresado recientemente por los obispos del país y es el deseo que yo también quiero dirigir a todo el pueblo indonesio. Caminen juntos por el bien de la sociedad y de la Iglesia. Sean constructores de esperanza. Escuchen bien, sean constructores de esperanza. De esa esperanza del Evangelio que no defrauda nunca. Y que nos abre a la alegría que no tiene fin. Muchas gracias.